Bueno, continuamos con el teórico de percepción y vamos a ver de qué modo sería aplicado a la psicología social. Eh, bueno, como dijimos antes, la percepción se lleva a cabo mediante los sentidos y cumple una función fundamental el pensamiento, la parte psíquica, digámoslo de este modo. Entonces, todas aquellas cosas que nosotros hayamos percibido en algún momento y nos hayan hecho sentir diferentes emociones, buenas o malas, eso después van a hacer que nuestra percepción esté como marcada o tenga como un límite, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de que no suceda a la hora de intervenir o a la hora de trabajar con un grupo, ya sea un grupo operativo, un grupo de trabajo, un grupo de estudio. Que nuestra percepción no esté guiada por nuestras concepciones psíquicas ya introducidas en nuestra mente. Para esto, por ejemplo, podríamos decir que las personas que no pueden ver, que son ciegas, sin embargo pueden percibir colores, tal vez no del mismo modo que nosotros. Ellos pueden percibir con el resto de sus sentidos. Por eso cuando percibimos estamos con todos los sentidos como en alerta. Y esto se puede entender fácilmente cuando se escucha a una persona ciega describir algo que nosotros conocemos y que esa persona describe tal vez con mayor, digamos, más fielmente que nosotros. Cuando escuchamos, hay algunas personas que se dedican, que son ciegas y se dedican a la música y leen la música desde el sentido de la audición o desde el tacto. Todos los sentidos, aparte del que conocemos, de la función que conocemos, como el de la vista, también se manejan por determinadas, digamos, vibraciones, ondas, energías. Entonces, todo lo que nosotros percibamos también van a estar en función, van a funcionar de acuerdo a esas energías, a esos altibajos en el sonido, en los colores, en la intensidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar con un grupo. Que no todos percibimos del mismo modo. Entonces, como decía en el teórico de Carl Rogers, este chequeo de percepciones. ¿Esto que percibo es como yo lo percibo? ¿O esto que percibo yo lo estoy interpretando así porque mi mente en algún momento una situación similar la grabó de esa manera? Y es ahí donde nosotros vamos a tener que poner en juego esto de poder percibir y de poder preguntar al otro si esto es así. Cuando yo percibo a alguien, supongamos que en un grupo operativo hay alguna persona que esté todo el grupo en silencio. Mediante todo el operativo esa persona está en silencio y no dice nada. Yo puedo percibir que a esa persona no le interesa estar en ese grupo operativo. Puedo creer que esa persona tiene problemas personales. Puedo creer que esa persona no se siente a gusto. Y esa va a ser mi percepción de la situación. Sin embargo, si yo pudiese preguntarle a esa persona por qué no habla, tal vez su respuesta es otra. Tal vez cuando yo le pregunte por qué no hablas, no sé, me dice que es porque tiene un problema de voz,
y que se quedó sin voz y por eso no puede hablar, porque tiene una disfonía. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que tener como agudizado nuestros sentidos y nuestra percepción y liberarlo de todo prejuicio. Esto de liberarlo de prejuicios a la hora de percibir también tiene que ver con que nosotros tenemos, como dije antes, imágenes que ya están grabadas en nuestra conciencia y entender que el agua, digámoslo de este modo, el agua siempre moja. Sí, el agua siempre moja siempre y cuando yo me quede debajo del chorro o de la lluvia. Si yo me resguardo, el agua no me va a mojar, va a mojar el resto. Entonces ahí es donde nuestra percepción va a tener que ser como cuestionada, ¿no? Y en esto de la figura y el fondo, para nosotros es importante entender que quienes coordinan grupos hacen de fondo, siempre son fondo, y que el grupo operativo en este caso sería la figura. Es lo que se tiene que ver, es lo que se tiene que observar. Y no al coordinador. Si el coordinador se pone en el lugar de figura, todo el resto del grupo pierde ese espacio y es ahí donde empiezan a surgir los ruidos, porque no es más importante el coordinador que el grupo, sino todo lo contrario. El coordinador está ahí para acompañar y, como decíamos en el teórico de Carl Rogers, lo que debemos de hacer es acompañar el proceso del otro, y en ese acompañar el proceso del otro, los coordinadores somos el fondo y no la figura. Bueno, les dejé varios ejemplos en el PowerPoint. Espero que hayan podido entender lo que les quise comunicar y nos vamos a mantener en contacto. Que todo lo que tiene que ver con la percepción tiene que ver con nuestra experiencia, con lo que hayamos aprendido hasta el momento, con esta libertad de experiencia que tenemos, esta apertura a la experiencia que debemos de tener a la hora de percibir, y que nuestra verdad no es una verdad absoluta, sino que siempre se tiene que poner en juego con las verdades de los otros, que no percibamos desde nuestra verdad, porque es este ejemplo que les daba antes, el agua siempre moja, y no, el agua no siempre moja. Si yo no me pongo debajo del agua, el agua no me va a mojar. Entonces mi verdad no es absoluta. Ahora, si yo siempre que vi agua me mojé, esa es mi verdad. Si otras personas no se mojan con el agua, significa que mi verdad no es absoluta. Entonces mi percepción es real, sí, pero no siempre es así. Por eso tiene que ver, las percepciones tienen que ver con la experiencia adquirida hasta el momento. Y es ahí donde nosotros debemos como descentralizarnos de nuestra persona para poder observar y poder acompañar el proceso grupal. Y que esta percepción nos lleve a poder tener todos los sentidos alerta y poder percibir más allá de lo que yo tengo grabado en mi mente, escuchando todas las campanas, escuchando todas las percepciones de los otros y cómo los otros procesan esa percepción, cómo los otros integran lo que ven, lo que escuchan, lo que sienten y lo procesan en su mente y lo pueden devolver. Por eso es importante que no solamente tengamos en cuenta todo lo que tiene que ver con lo que percibimos con los sentidos, sino el proceso de esa percepción, ese proceso de incorporar eso y poder procesarlo en la mente. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos
en la aplicación del Zoom para despejar cualquier duda que haya quedado. Les mando un beso, sigan cuidándose, sigan quedándose en casa, así esto termina antes y nos podemos ver, nos podemos volver a ver.